gracias familia por dejarnos entrar en sus hogares. ¿Cómo está la familia dominicana? ¿Cómo está papá, mamá, los hijos, los hermanos, la tía, los abuelos, en fin, todos los miembros de la familia que son parte de nuestras familias? Esperemos que estén bien. Nairobi y una servidora. Tú eres parte de la familia de los dominicanos y ese es el gran lujo. Eso es un privilegio enorme y para ello trabajamos, para mantener ese privilegio intacto, con todo el respeto. Nairobi. Jueves y se siente en el ambiente con un programa especial donde vamos a hablar de salud, de una enfermedad que quizás está en auge y usted podría desconocer. Es importante estar al tanto de ella, pero además con música de la buena, con una de nuestras actrices y comunicadores más prestigiosas del país por el trabajo que ha realizado durante todos sus años. En fin, un programa... Y Álvaro, usted se gradúa, o sea, usted hoy recibe su primera dosis de Álvaro Torres en esta noche, María Cela. Sí, porque él es un habitué de nuestro programa, el último gran romántico, como le llaman, aquí lo vamos a escuchar. Viene con un conciertazo este sábado y vamos a hablar de eso y de otras cosas. Pero antes, como decía ella, es una enfermedad de la que hemos escuchado hablar, pero como no tiene una cura conocida, como tampoco tiene una causa determinada y como afecta tanto a la población joven, porque empiezan los primeros síntomas en muchos casos en la niñez y en la juventud, sobre todo entre 20 y 25 años. Es preocupante porque es inflamatoria, porque está en aumento en el mundo entero y porque en República Dominicana todavía no está en la cobertura de nuestra seguridad social. Por eso nosotros vamos a hacer pasar a nuestros invitados en este momento el doctor Howard Vázquez, quien es gastroenterólogo, especialista en esta enfermedad. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y un testimonio, bueno, dos, porque el doctor también es paciente. Y Scarlett Terrero, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Scarlett es madre de un chico que ha sido recientemente diagnosticado, tiene apenas 18 años y fue diagnosticado a los 17. Crohn's disease, para aquellos que lo leen con más frecuencia en inglés, enfermedad de Crohn o enfermedad intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene también la colitis, y vamos a hablar de las dos versiones, pero sobre todo de la primera, de la de Crohn, que es muy severa realmente y le cambia la vida a la persona. Doctor, ¿en qué consiste esta enfermedad y cuáles son las causas que hasta ahora la comunidad científica ha manejado como posibles de la misma? Antes que todo, muy buenas noches, gracias por la invitación al canal. Y la enfermedad de Crohn, para hablar de ella, sí tenemos que mencionar lo que es o lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales. Entre ellas está la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y la colitis indeterminada. ¿Qué nos diferencia una de otra? Bueno, pues es el área de afectación en el sistema digestivo. En la colitis ulcerativa, esta está limitada a lo que es el colon o intestino grueso. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del sistema digestivo. Todo el tracto. Desde la boca hasta el ano, exactamente. Desde la boca hasta el ano, por dentro y hasta por fuera, con manifestaciones exteriores. Sí, en algunos casos. Son manifestaciones extraintestinales. Estas manifestaciones extraintestinales se dan por el mismo sistema inmunitario, el cual, a pesar de atacar también lo que es el sistema digestivo, puede atacar otros órganos. Un momentito, ahí está. Yo le preguntaba las causas. Se habla del sistema inmunológico como causante, posiblemente. Se vuelve loco, se dispara y ataca al propio organismo. Esa es la causa de todas las enfermedades inmunológicas, la mayoría. Pero como yo padezco una, o padecí una hace muchos años, o siempre, porque esas no se curan, mi pregunta siempre ha sido, si se asocia al estrés, ¿por qué en el caso de Crohn aparecen niños de 4 o 5 años, o meses incluso, o en adolescentes? ¿O esto tiene un factor genético? Sí, es muy buena pregunta. Es una enfermedad inmunomediada, es decir, inmunidad por el sistema inmunitario, en el cual pues tenemos un factor predisponente ya. Entonces, lo que hacen los demás factores pueden ser factores ambientales, factores alimentarios, factores tóxicos, puede ser el mismo estrés. Son tantos los factores y causas. ¿Y un bebé tiene estrés? No, un bebé no tiene estrés, pero sí tiene otros muchos factores. Se ve incluso, hablando de bebés, que es más frecuente en los bebés que son nacidos por cesárea que los que son nacidos por parto natural.
Y esto tiene que ver mucho con la microbiota intestinal en esta parte, ¿no? Entonces, realmente es como le digo, hay tantos factores que no podemos decir que a un bebé le ha causado por estrés, sino puede ser también por el hecho de que no ha recibido quizás las vacunas adecuadas. También depende mucho de la parte que tiene que ver con la higiene, pero con la parte de la higiene tenemos que tener ojo, es decir, se ve más en los pacientes con mayor higiene que los que no, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esto que estoy hablando de la microbiota intestinal, ¿no? Estos pacientitos porque la enfermedad se ve más en pacientes de raza blanca, de estatus social alto, países europeos, etcétera, ¿no? Más mujeres estaba leyendo también. Más mujeres en la enfermedad de Crohn. De Crohn. Y más hombres la colitis ulcerativa. Entonces, hay tantos factores que es difícil determinar. Por eso es que no se ha determinado una causa como tal y no hay una cura para la misma, sino un tratamiento con el que pueden ir estable y llevar una vida normal. Doctor, en los últimos años hemos tenido más conciencia o más casos de Crohn, de personas muy cercanas. Uno se ha dado cuenta que tiene tal enfermedad, cuando años atrás era prácticamente desconocida, por lo menos para nosotros aquí, ¿verdad? No en el círculo de la medicina, sino para nosotros simplemente como pacientes. ¿A qué se debe? ¿Más información o hay más casos efectivamente de la enfermedad registrándose, por lo menos en República Dominicana? Y una parte importante, ¿cuáles son los síntomas que presenta un paciente que padece una enfermedad inflamatoria? Porque se parecen todos mucho para dar el diagnóstico. Entre colitis ulcerosa, Crohn, no se sabe exactamente cuál es hasta que hay un diagnóstico final. Síntomas y por qué estamos ahora escuchando de más casos en República Dominicana. Ok, con respecto a la primera pregunta de los más casos, te cuento que no solamente ha habido anterior un desconocimiento por parte de las personas, ¿no? Sino también de los mismos médicos. Ha habido anteriormente desconocimiento y ahora que se va, bueno, de hace unos años para acá, que se ha ido conociendo, dando más información o haciendo más conciencia de la enfermedad, es la causa de por qué se ha ido diagnosticando más. Anteriormente sí existía igual. Pero no había diagnóstico quizás. No se diagnosticaba. Y no es fácil el diagnóstico tampoco, ¿no? Porque no es fácil. Los síntomas. Los síntomas, porque en algunos casos son más seguidos, en otros más espaciados. Exacto, los síntomas de la enfermedad abarca lo que es dolor abdominal, abarca también lo que es náuseas, vómitos, evacuaciones diarreicas, en algunos casos puede ser con sangre o sin sangre, la pérdida de peso, son los síntomas que más se ven en la enfermedad inflamatoria. Son brotes, así les llaman, brotes. Sí, el paciente puede cursar por brotes, etapa de brotes. La enfermedad al momento del diagnóstico sí puede tener un periodo, hay pacientes que a veces no llevan tratamiento y tiene un periodo en que la enfermedad, digamos, puede como dormirse, por así llamar. Pero sí, luego de esto, cuando el paciente ya empieza a iniciar con brotes, necesariamente tiene que controlarla con las medicaciones, porque si no, el brote no mejora. Eso le iba a comentar. Sabemos que no hay una cura, pero sí hay una medicación para mantener un control de la enfermedad. ¿En qué consiste la medicación actualmente? Hay varios tipos de medicaciones. Hay medicaciones que son medicaciones tipo oral, pastillas que se pueden llevar, que, bueno, actualmente en el mercado algunas de ellas son muy caras para los pacientes, porque aquí, a diferencia de países avanzados, la vemos en pacientes de bajos recursos mayormente, y son, bueno, te cuento, una caja de una de esas pastillas le puede costar 9.000 pesos. ¿Y eso no está cubierto por la Seguridad Social? No lo cubre la Seguridad Social, y son pacienticos que llegan a la consulta del hospital público, que a veces le piden a uno el pasaje para irse a la casa. Dios mío. Entonces, son medicamentos que son costosos. Y más que esto, todavía hay medicamentos que son lo que llamamos tratamientos biológicos. Son tratamientos que son de alto costo. Sí. De alto costo, que te puedo contar, una ampollita de un tratamiento de eso le puede costar a un paciente alrededor de 300.000 pesos, ¿no? Pero hay acceso a de alto costo a un grupo, si solicita, una persona que va y lo recibe. Sí, existe de parte del gobierno la unidad de alto costo, ¿no? Unidad de medicamentos de alto costo, y mediante esta unidad pues nosotros referimos a los pacientes, hacemos un récord, ¿no? Y entonces una vez entran al programa, pues ellos les suministran el medicamento. Vamos a humanizar este mal. Vamos a humanizar este mal para que la gente lo sienta más cercano, lo entienda y lo comprenda, porque tiene un factor psicológico importante. Usted es paciente. ¿A qué edad fue diagnosticado? Sí, yo fui diagnosticado a los 25 años.
En el momento que yo fui diagnosticado, bueno, yo estaba haciendo la pasantía y no tenía ni idea de lo que era. Estaba haciendo la pasantía en gastroenterología. No, la pasantía en medicina general. ¿Y por eso se dedicó a la gastroenterología, doctor? Entonces, no, cuando eso estaba, de hecho, todavía me gustaba una que otra cosa. Estaba haciendo la pasantía en Corazones Unidos, pero trabajaba directamente con un doctor gastroenterólogo. De hecho, me gustaba mucho la gastro en ese momento, claro. Evidentemente, lo que sí diría es que me motivó a hacer una subespecialidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Y pertenece hoy a la Asociación Europea de la Enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa y también a la Asociación Panamericana. Eso es importante decirlo. Scarlett, vamos a la parte humana. Cuando tu hijo empieza con los primeros síntomas, ¿qué presentó? Bueno, él duró un tiempo, digamos 1 año y medio, o sea, diciéndome cada cierto tiempo, me duele la barriga, tengo vómito, tengo diarrea. Entonces uno decía, pero no le cayó algo mal, porque a nadie, todos comimos lo mismo y no... Unos ciclos de diarrea sin ningún motivo. Exactamente, y se sanaba también espontáneamente. O sea, un día él podía estar mal y al otro día estaba bien. También comenzó a perder mucho peso. O sea, él dio un estirón, tiene casi 6 pies, mi hijo tiene 5'11". Y tenía 17 años en ese momento. 17 años y llegó a pesar 135 libras. Nada. Para esa estatura es muy delgadito y no tenía nada de músculo. Wow. ¿Y qué más? ¿Qué más iba experimentando? ¿Y cuándo ustedes entendieron que esto era un asunto de que había que ir a un médico, que ya había algo más? Cuando ya él comenzaba con esos brotes, que fuimos y no era ameba ni nada, en las analíticas le salía la inflamación altísima, le salían los indicadores, ¿verdad? Entonces comenzamos a rotar de médico en médico, fuimos a internista, hematólogo, ya el hematólogo allá nos dijo, no, pero vayan al gastro, porque él dice de las evacuaciones y eso, entonces fuimos donde el doctor Howard. ¿Qué tiempo les tomó tener un diagnóstico definitivo? Como 6 meses. 6 meses. Con todos los Sí, o sea, síntomas. cuando ya comenzamos a decir, no, pero ¿qué es lo que pasa? Porque no baja la inflamación y no se veía ninguna enfermedad, o sea, y no se había identificado cuál era la causa. ¿Cómo es? Ay, perdón, María Cela. No, perdón, sigue. ¿Cómo es para él, porque tú como su madre te ha contado, padecer esta situación y también para la familia, porque hay que cambiar muchos hábitos, desde la forma en que se come, hay que tener ciertos cuidados. ¿Cómo ha sido para él siendo tan joven, estando en 18 añitos, 17 años, y también para ustedes todo este proceso? No, él ha sido el maestro, digamos, de nosotros, porque lo ha tomado de una manera muy Lo ha tomado bien. Nos ayudó muchísimo que el doctor dijo, yo soy paciente, y mira, yo he hecho mi vida. Y yo tengo una vida normal, sí, porque la gente se asusta y piensa, yo voy a vivir toda la vida con esta condición, que yo no sé cuándo va a surgir el próximo brote y en qué condiciones me va a dejar, si yo no me va a incapacitar de poder trabajar, etcétera. Exactamente, él, bueno, como joven hay cosas que todavía él no le llegan así a la mente, a mí sí, y a su papá. Pero con el tiempo, o sea, nosotros le hemos dicho, tú vas a hacer tu vida, tú vas a salir adelante. ¿Él usa medicación? Sí. Vamos a hablar de esa medicación antes de pasar de nuevo al doctor. Sí. Tengo entendido que cuando empezó con las primeras pastillas, eso le provocó una pancreatitis. Estas son las consecuencias de la medicación que no es la de alto costo. Sí, dentro de los tratamientos que están fuera de lo de alto costo, tratamiento biológico, uno de ellos, que es el que llevaba Iván, como efecto secundario puede causar pancreatitis. No se ve eso tan frecuente, pero en el caso de Iván, pues así fue. ¿Y cuáles eran los síntomas? Si estuvo interno una semana, ¿no? Eso es horrible. Que me dicen que uno peor como de parto, es un dolor insoportable, entonces fuimos a varias emergencias y no sabían qué era. Porque todavía no estaba, ya estaba diagnosticado. Y yo decía en emergencia, él le diagnosticaron Crohn y aún así como que no identificaron. Como al día siguiente fue que fuimos allá a otro centro y ya nos pudieron, o sea, tuvimos una doctora que pudo mucho desconocimiento. la paciencia. Te escucho a Scarlett. Nosotros andando con el expediente en la mano, mírale Crohn y mírale. Y nada, yo escucho a Scarlett y por eso me sonreí cuando habló de la pancreatitis, porque tengo una persona muy cercana que producto del uso de la medicación le dieron 3 pancreatitis a repetición y no se sabía qué era, y como ya tenía su diagnóstico y su medicación, le seguían dando las dosis, que eran 3 al día, 3 miligramos, y seguían dando y no se entendía por qué. Y cuando entonces dejaron de darle la medicación, porque era un incipiente de la medicación, pararon las pancreatitis, estuvo al borde de la muerte. Y entonces la medicación que usa, aunque tiene el mismo componente, la tenemos que comprar en otro país con otros incipientes en su elaboración para que no le genere pancreatitis.
Esto es muy atípico, es un caso que no es usual. Es así. Pero ¿cuáles son las complicaciones que puede tener, esto por la medicación, pero cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria, si puede llegar a otra enfermedad o qué puede causarle a su sistema si no se trata adecuadamente? Bueno, por la misma enfermedad inflamatoria. Por esta enfermedad inflamatoria, los pacientes, si hablamos directamente de Crohn, pueden tener estenosis, que es cuando el sistema digestivo, ciertas áreas, estrecharse a un punto que le causa una obstrucción intestinal. Obstrucción. Pueden tener perforación cirugías necesarias. Pueden tener cáncer. Perforación intestinal. Intestinal. Que esa misma parte que se estrecha puede perforarse, ¿no? O por la inflamación también. Puede tener cáncer, ¿no? Y tiene patologías directas, lo que más le afecta es el sangrado, más que nada, ¿no? Pero sí puede tener varias patologías, tanto por la enfermedad, por no tratarla bien, que, bueno, efectos secundarios que podría haber de los medicamentos. Sangrados en las heces fecales, para que la gente sepa, síntomas que se presentan generalmente al principio de esta enfermedad, la diferencia en los síntomas en niños, adolescentes o en adultos, y si también un adulto que ha vivido su vida sana hasta cierta edad del estómago. Exacto, y que lo que ha tenido son problemitas de, ay, porque yo soy intolerante y por esto, y anda siempre buscando la razón de por qué sus malestares y nunca las encuentra. Y todavía es así, porque, por ejemplo, nos dice que duraron 6 meses en encontrar el diagnóstico, y eso que ellos tienen acceso, ¿no?, a muchas facilidades de la salud, porque hay otros pacientitos que me han llegado a la unidad que han tenido años. Años. Sí, y cuando le preguntas, te dicen, no, me tratan por una parasitosis, me han dicho que tengo ameba, me han dicho esto, ¿no? Antibiótico, me imagino. Pero literal, años, o sea, 2, 3 años. ¿Hay diferencia entonces en los síntomas, en diferentes síntomas, para que la gente pueda identificar? No, la verdad los síntomas son generales, no importa el sexo. Sangrado, diarrea y sangrado. Pérdida de peso, dolor abdominal, sangrado digestivo, evacuaciones diarreicas. Sí, en eso se manifiesta la anemia, que es la debilidad general, ¿no? Por supuesto. Son los síntomas más comunes. Y la diferencia entre eso y la gastritis, doctor, porque mucha gente dice, gastroenteritis. Yo puedo tener una gastroenteritis, que eso lleva diarrea, lleva vómito. ¿Y cómo yo diferencio uno de otro? Gastroenteritis tiende a ser un poquito más limitada, se relaciona a la ingesta de algún alimento anterior, es algo que el paciente puede decir, tengo 3, 4 días, ¿no?, con vómitos, diarrea, o que cesan solos. Es muy diferente en este sentido, además de que a la hora de hacer las analíticas, pues es más directo encontrar algo infeccioso relacionado a esto, y también el historial clínico. Siempre es importante la historia clínica en el paciente, que es lo que nos ayuda a orientarnos a eso. Cuando hay un diagnóstico de la enfermedad, ¿es necesario el acompañamiento de un experto en la salud mental, de alguien que asesore? He conocido casos que se ha dado la necesidad de una intervención para guiarles en el proceso de manera inicial. ¿Es necesario, doctor? Sí, lo correcto en esta patología, como en las patologías autoinmunes y inmunomediadas, es que sea un tratamiento coordinado entre varias especialidades, ¿no?, que es lo que nosotros hemos ido haciendo poco a poco. Tener un dermatólogo, tener un cirujano, coloproctólogo. Porque puede tener afecciones en la piel el paciente. Sí, puede tener afecciones de la piel. Y también alrededor del ano. Alrededor del ano, exactamente. De la boca. De la boca, claro que sí. Y problemas con la vista. Con la vista también, es decir, por eso lo manejamos de una manera, digamos, múltiple, con varios tipos de especialistas, ¿no? Claro. Y en el caso de tu hijo, ¿ustedes buscaron ayuda psicológica en ese sentido? Sí, pero todavía, o sea, por el momento lo ha manejado bien. ¿Y cómo está su vida? ¿Normal? Bueno, todo cuidándose mucho y eso, pero él está en su universidad. ¿Con la alimentación? ¿Hay algún cuidado específico en la alimentación? Bueno, que sea lo más sana posible, pero a veces él, como todo joven, quiere comerse un hamburger y lo que sea, y él se lo... Y evitar algún detonante. Estaba leyendo que antiinflamatorios, no esteroides, no sé. Estaba viendo que había algunas cosas o un virus que podía detonar un brote. Sí, las infecciones pueden detonar brotes, por eso es que uno trata de decir a los pacientes más que nada, trata de no comer lo que sea en la calle, ¿no? Tratan de comer más comida sana de tu casa, porque las infecciones pueden hacerlo. Bien. También hay tipos de alimentos específicos, alimentos muy condimentados, alimentos que tengan picante, son específicos. No pero pueden la comer alimentación va a variar dependiendo si el paciente se encuentra en brote o no. ¿Y el alcohol, doctor? Sí, el alcohol, de hecho, lo que es el alcohol y el cigarrillo,
Bueno, ahí tienes una ayuda en la adolescencia. Una ayuda, pero al mismo tiempo el tema social, amigos, claro, es un reto. Pero bueno, en República Dominicana salió el año pasado una información de que había cerca de 1.300 personas diagnosticadas. Ustedes tienen una página, ustedes me mandaron unas páginas donde la gente se podía enterar de todo lo que tenía que ver con esta enfermedad, porque es bueno que la gente tenga acceso. Ahora mucha gente puede estar, mira ahí, puede estar diciendo, caramba, yo tengo muchos de estos síntomas. Sí. Ahí están todos los datos de esta enfermedad. ¿Y cuál es la data de esa página? Esa página es de una asociación española, la que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y actualmente sí también acá estamos teniendo nuestras propias datas con la Fundación Dominicana de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se llama Fundei. Pueden entrar ahí, fundei.com. Fundei.com. Con 2 I. Fundei. Con 2 I. Enfermedades inflamatorias. Fundación Dominicana Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Intestinal. La cuenta de Instagram es muy activa en Instagram, también. Fundei, y también pueden encontrar la página. Ahí estamos haciendo la data dominicana. Más gente de la que usted piensa tiene Crohn, y gente importante, que tiene un trabajo importante, pero gracias a Dios tienen vidas normales, se puede, pero con la medicación adecuada. Ojalá que el sistema de seguridad social entienda que esto también debe estar cubierto, porque es una enfermedad que se presenta y que está creciendo, cada vez más personas diagnosticadas, y que los medicamentos de alto costo tienen sus altas y bajas. O sea, hay veces que la gente no ha tenido la oportunidad de conseguirlos y entonces pasa dificultad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. Tenemos a Evelina Rodríguez y Álvaro Torres con nosotros. Ya regresamos. Escríbenos a nuestro correo en mariacela@gmail.com. Llámanos al 809-565-4682. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @enmariacela. Y disfruta de nuestros contenidos cuando quieras en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Eres parte de este programa. Queremos saber tu opinión.